Ya, Elena, nos hemos quedado aquí en la ecuación número 2. ¿Sí? La ecuación 3, ¿cuál sería? La de acá, la media 3, ¿no? Aquí no hay fuente, ¿no? Cero es igual a quién. La corriente que pasa. Bueno, la impedancia que está aquí es una impedancia en serie, ¿no? 150 ángulo 75, 150 ángulo 75, bueno, sería 300 ángulo 75, ¿no? ¿Sí? Dos veces eso, 300 ángulo 75. Multiplicado por el I de 3. ¿Más quién? Por aquí. 70 ángulo de 45. Sí, 70,45. Multiplicado por I de 3 menos I de 1. Ajá. ¿Más quién? Más 105 ángulo de 45 multiplicado por I de 3 menos I de 2. Ajá. Y ya está. Esta es mi ecuación número 3. ¿Sí? Ahora, Lander, de estas tres ecuaciones, en la claspa nada más se reemplaza. Vas a tener la ecuación 1, corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Esto de aquí está en ¿qué? Está en voltios, ¿no? En amperios, sí, en amperios. Acá. Acá te va a salir con un ángulo, acá te va a salir con un ángulo y acá te va a salir con un ángulo, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué más? Para hallar B de 3, ¿qué es lo que hacemos? Para hallar B de 3, ¿qué es lo que hacemos, Elena? Es cierto que este B de X, ¿cierto? ¿Sí o no que va a ser igual a ver, B de X va a ser igual. A ver, B de X va a ser igual. 150 ángulos 75, ¿no? Ojo, acá 150. 150 ángulos de 75, que es la resistencia por la corriente. ¿La corriente quién es? I de 3, ¿no? I de 3 que tú lo vas a hallar, ¿no? Supuestamente ya lo hallaste aquí, ¿no? Sí, ya lo hallaste ahí. ¿Listo? Entonces, aquí te va a dar igualito. Módulo, fasor, y esto va a estar en voltios, ¿sí? Esto aquí el B de X. Ahora, el B de X, ¿cierto? El B de X menos el B de Z va a ser igual a esto de acá. Pero, si o no que yo puedo poner una referencia. O mi referencia va a ser 0. Me conviene poner la referencia acá. ¿Sí? Slander, creo que ustedes no han visto estos tipos de ejercicios, ¿no? No, esos no. Claro. Cuando hay instrumentos, ¿no? Instrumentos más que todo, ¿cierto? Ujú. Ya, no han visto, ¿no? Ya, hay estos tipos de ejercicios se le llaman tipos reales, ¿no? Tipos reales. Instrumentos de acá. También hay batímetros, también, amperímetros. ¿Qué es lo que se hace? Se busca una referencia sí o sí. Sí, ahora, a mí me preocupa que no estén haciendo estos ejercicios porque en el examen final de la unidad 2 te va a venir un ejercicio de tipo real, así, de tipo real, ¿sí? Entonces, tú sabes que el examen final lo hacen los tres profesores, ¿no? ¿No? En el caso anterior era el profesor Mesone, Bruno y Villalobos. En este caso, el profesor Renato Campana se ha incluido este curso, está enseñando este curso recién. Y bueno, la pregunta del examen final lo ponen todos los profesores. Pero en la parte de la unidad 2 normalmente lo pone Villalobos, lo pone tipos reales, así como estos. Me preocupa que no hagan estos ejercicios porque le va a venir una pregunta de la unidad 2 y ya saben que si son 4 preguntas, 5 puntos vale esta pregunta, ¿no? Pero te puedes hablar bastante, ¿no? Para pasar el curso, depende de una pregunta, ¿sí? 5 puntos en una pregunta, depende bastante, ojo. Si gusta, podemos organizar una clase para después, ¿no? De puros ejercicios tipo reales, ¿ah? Para que tengas en cuenta que tú puedes añadir una referencia, ¿no? ¿Sí? No Claro. son complicados, no son complicados, pero hay que conocerlo, hay que conocer estos ejercicios, ¿no? ¿Sí? Entonces, la referencia está acá, ¿no? Yo le puedo poner una referencia de 0. Por lo tanto, B de X, vector B de X, que ya lo conozco, ojo, porque ya conozco Y de 3, menos B de Z es igual a 0 ángulo de 0. Por lo tanto, este de aquí, que ya lo conozco, va a ser igual al B de Z. ¿Sí? Porque esto de aquí es 0, 0, es como si fuera 0, ¿no? El vector nulo. Es un 0 nada más, como si fuera 0. ¿Sí? Entonces, el B de X va a ser igual a B de Z. Ahora, ya tengo el B de Z. El B de Z ya lo tengo. Por lo tanto, si tengo B de Z y tengo resistencia, ¿puedo conocer la corriente que pasa por acá o no?
Sí, lo puedo conocer, llámale I de Z. Muy bien, pero no es necesario, ¿no? Porque si yo aplico divisor de voltaje para conocer este V de 3, yo digo que este V de Z, que ya sé, ¿no? Ya sé cuánto vale, porque el V de X yo lo conozco ya, ¿no? Porque el V de X depende de I de 3, y I de 3 ya lo conozco acá, ¿no? V de X es un valor numérico, ¿ya? ¿Sí? El V de Z es igual al voltaje total, que es V de 3, multiplicado por la resistencia de referencia, 180, por divisor de voltaje, ojo, ángulo de 30, sobre la suma de ellos dos, ¿no? 180 ángulo de 30. ¿Más quién? Más 100 ángulo de 53. A ver, más 100 ángulo de 53. Muy bien, entonces esto de acá yo lo conozco ya el B de Z, ¿no? Por esto de acá. Y el B de 3 me va a salir, ¿no? Multiplicando y dividiendo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo que de esta ecuación número 4 sale el B de 3. ¿Sí? De 4 obtengo B de 3. Obtengo B de 3. Y ya me sale, ¿no? A ver, no sé si me dejé entender aquí por divisor de voltaje el lande. Sí, sí, sí. Ujú. Aquí el BZ es igual aquí en el voltaje total en este caso y aquí, ¿no? Y como yo conozco esto de acá, despejo, ¿no? El B3 es lo que me piden, pues. El B3 me pide está acá, ¿no? Y está el B3 en la parte, ya tendría mis dos puntos, ¿ya, no? Ahora, te piden el voltaje en el nodo. ¿A cuánto es el voltaje en el nodo? El voltaje en el nodo es B de 0. B de 0 sí o no, que es la resistencia de 70,45 multiplicado por la corriente. ¿La corriente que pasa por acá cuál es? Bueno, si yo mido así, yo mido más y menos, ¿sí? Yo mido más y menos, porque hagamos un multímetro con respecto a tierra, mi I de 1 es la que va a mandar, ¿no? Acá sería I de 1 menos I de 3. Y bueno, eso ya lo conozco, ya, pues, ¿no? B0 también ya lo conozco, entonces en este caso, ¿no? Y doy como respuesta aquí, la A ya lo tengo, la B también lo tengo. Dice la corriente que circula por la impedancia de 150,75. La corriente que circula por acá, ¿no? Dame la corriente I de X. Claro, I de X. Oye, la corriente I de X sí o no que es igual a I de 3. Sí. Ajá, y ya está, bueno. Ya salió, ya todo. No sé, ya tengo todos los parámetros ya. Y ya di respuesta a todo, ¿no? Sencillito, mira. Solamente había que conocer, ¿no? Había que conocer que se pone un sistema de referencia aquí. Y nada más, ¿no? Parece un ejercicio bien complicado, ¿no? Pero no lo es. Como tú tienes la herramienta ya, la calculadora, todo, simplemente planteas y te dan respuesta, ¿no? A ver, siguiente ejercicio. Vamos a ver. Siguiente ejercicio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está por acá, ¿no? Mira, igualito, otro ejercicio con instrumentos. ¿Sí? Ejercicio con instrumentos. Ya. Este ejercicio es de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en estos ejercicios? Lo primero que se hace, lo que hace uno es buscar la referencia, o sea, pues poner, acá me dan módulos, yo puedo poner la referencia acá, cero, la referencia, y aquí, sí, esta aquí va a ser una corriente de módulo 2000 amperios con módulo cero. A partir de acá trabajo todo, pero vamos a ver si es que nos conviene poner esto acá. Si es que no nos conviene, ¿por qué no nos va a convenir? Porque al aplicar esto voy a tener que tratar de hallar la variable por acá, la variable por acá, y si no me dan, no hay muchas variables, entonces no me conviene. Si lo pongo por acá, le pongo por acá la referencia y a partir de este trabajo y me salen varias variables, más variables que acá, por lo tanto este de acá es mejor, ¿no? Y por acá nos conviene trabajar, ¿no? O sea, el circuito te va a obligar a poner una referencia exacta en dónde es. ¿Sí? Esa es la conclusión que te quiero decir, ¿no? Entonces, eh, vamos a probar, puede ser aquí, también puedo poner la referencia aquí. Ahora, pero ojo, solamente una sola referencia, también puedo poner la referencia por aquí, ¿no? Por aquí también. Pero vamos a ver, yo no conozco dónde puedo poner la referencia.
A ver, ¿qué te parece si lo ponemos la referencia por acá? A ver, ángulo de cero por acá. Muy bien. Esto aquí entonces viene a ser una corriente, ojo porque acá dice amperios, una corriente de módulo, ¿sí? 2000 amperios, 2000 con ángulo de cero. ¿Sí? Esto de acá viene a ser esta corriente. Ahora, no sé si el profesor Campana te ha explicado también esto de acá, o de repente sí lo ha tocado. Yo creo que sí lo ha tocado, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que sí lo ha tocado. A ver, ¿qué se cumple en un capacitor? Un capacitor, una resistencia y una bobina. ¿Sí? Acá el capacitor, L lo podemos poner como bobina y R una resistencia. ¿Qué es lo que se cumple? Si yo tengo, por ejemplo, dos vectores, por acá también dos vectores, y por acá un vector así, y te voy a poner el vector por acá. Sí. Bien. Siempre, siempre, el capacitor va a estar desfasado con respecto a su corriente. ¿En cuántos grados? ¿En cuántos grados? En 90 grados. Aquí también la bobina va a estar desfasado su voltaje con su corriente en 90 grados. Aquí no va a haber ningún desfase, en la resistencia no va a haber ningún desfase. Aquí va a ser un ángulo teta. Aquí va a ser 90, aquí va a ser 90. Ahora, ¿quién está adelantado a quién? En el capacitor se cumple. A ver, yo te pregunto, ¿el capacitor que almacena voltaje o corriente? Voltaje. Así es, el capacitor almacena energía en forma de voltaje, ¿no? Por lo tanto, el voltaje C va a estar atrasado a su corriente, dice. ¿Sí? El voltaje va a estar atrasado a su corriente en el mismo capacitor, ¿no? Aquí, la bobina que almacena corriente o voltaje. Corriente. Por lo tanto, el IDL va a estar retrasado al voltaje de la bobina. En corriente alterna, ojo. Aquí, la resistencia no almacena nada, la corriente no tampoco almacena voltaje ni corriente. Entonces, aquí va a haber fase, ¿no? Entonces, si acá está la corriente de la resistencia, va a estar en fase con el voltaje de la resistencia. Va a estar en fase. O sea, ¿qué quiere decir? Si mi corriente fasorial IDR tiene un módulo IDR por ángulo teta, este voltaje también va a tener un módulo BDR con voltaje o con ángulo teta. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que mi corriente IDR en forma fasorial es igual al módulo de IDR con ángulo de teta. Y voltaje IDR con fasorial es igual a BDR con ángulo teta. ¿Sí? Esto puedo decir aquí en la resistencia. Aquí, por ejemplo, si el voltaje BDC, si el voltaje BDC es igual a BDC con ángulo de phi, ¿a cuánto es igual mi corriente? ¿A cuánto es igual mi corriente? ¿Qué ángulo va a tener mi corriente? Va a ser el módulo de IDC por el ángulo de cuánto. Está adelantado 90 grados, entonces phi más 90. ¿Sí? No, no sé si me dejé entender aquí. Sí. Están desfasados 90 grados, ¿no? Imagínate por acá, igualito. Ahora, esto de acá puede ser, este phi puede ser cualquier ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por acá, ¿no? En forma general, el BDL que sea igual al módulo de BDL con ángulo de cuánto, o sea, ángulo phi. Por lo tanto, este IDL, ¿cuánto va a ser igual al IDL? Va a ser igual al módulo IDL, ¿por qué? ¿Ángulo de cuánto? Si aquí hay 90, acá hay phi, sería phi menos 90, ¿no? ¿Sí? Ujú. Sí. La corriente está atrasada a 90 grados, ¿no? Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿esto de aquí lo explicó el profesor Campana? Sí, Sí, ¿no? Claro. sí. Muy bien. Entonces, solamente con esto sí vamos a trabajar acá, ¿no? Con esto vamos a trabajar acá. Muy bien. Eh, ya, acá tengo 2000 y ángulo de cero. Vamos a ver si nos conviene, ¿no? Si tengo 2000 y ángulo cero, por acá, eh, no puedo conocer nada más, ¿no? Y no puedo conocer nada más, porque ¿qué ángulo va a tener esta corriente? Tampoco sé. ¿Qué ángulo va a tener, por ejemplo, esta corriente de acá? Va a ser el módulo 2, pero ¿qué ángulo? No conocer. Entonces, sí, un ángulo phi.
no lo voy a conocer. Por lo tanto, no me conviene poner la referencia acá. No me conviene, ¿no? No me conviene. Aquí no voy a conocer estado corriente, no lo voy a poder conocer. Ujú. Pero, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, a ver acá. ¿Qué pasa si aquí yo lo pongo por acá? Vamos a borrar esto. ¿Y qué pasa si yo lo pongo por acá? Yo pongo que aquí va a haber un voltaje B con ángulo de cero. ¿Qué pasa si hago eso? ¿Qué pasa si hago eso? Ahora, estoy diciendo que ese voltaje va a estar acá, ¿no? Entre estos dos terminales. ¿Qué pasa si hago eso? Yo puedo obtener, mira, la corriente que pasa por acá va a ser 2 miliamperios con ángulo de ¿cuánto? Ángulo, si el voltaje que la bobina que está acá tiene ángulo de cero, la corriente va a estar atrasada a 90 grados, o sea, cero menos 90 menos 90. Ah, ya, entonces ya conozco la corriente con su ángulo incluso. Igualito acá. El voltaje es cero para el capacitor, tiene una fase de cero. La corriente que pasa por acá tiene un módulo de 2000 y su ángulo ¿cuánto va a ser? El voltaje está atrasado a la corriente, entonces la corriente va a tener un ángulo de 90. ¿Sí? La corriente que pasa por acá. Ah, entonces ya conozco esa corriente, claro, ya conoces esas dos corrientes. Entonces la corriente total que pasa por acá, ¿sí lo conoces? Claro. La corriente que pasa por acá, ¿sí lo conoces? Así es. Ujú. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué más puedo conocer? A partir de esto de aquí, puedo conocer también mi reactancia capacitiva, o sea, mi XC. Es igual aquí al voltaje V, ángulo de cero, más esto, ¿no? Pero el voltaje V tampoco lo conozco porque no sé qué módulo tiene. ¿Sí? No sé qué módulo tiene. Ahora, esto de acá mide voltaje, por lo tanto, aquí es el módulo de 4 voltios con un ángulo de yo tampoco no conozco, ángulo de X. ¿Cómo puedo calcular? El XC eh, todavía no lo podría calcular, ¿no? El XC. Pero, ¿qué corriente pasa por acá? ¿Sí o no que es la suma de estos dos? ¿Sí? Llámale I de X, I de 1. I de 1 es igual a 2 mili, ángulo de menos 90 más 2 mili, ángulo de 90 y eso te da cero. Y si lo sumas te da cero. Cero con ángulo de cero. ¿Sí? Cero con ángulo de cero. Ahora, si tú multiplicas para allá este voltaje que está acá, ¿cuánto es igual la corriente? Si la corriente es cero con ángulo de cero, ¿cuánto es este voltaje? También sí o no que es cero, con ángulo de cero. ¿Sí? Sí. Claro, cero por 50 acá sigue siendo cero, ¿no? Entonces, ¿qué te quiere decir? Que si esto es cero, esto es como si fuera un cortocircuito. Si es un cortocircuito, este voltaje 4X cae acá. Pero ¿cuánto es este voltaje? B ángulo de cero. Por lo tanto, este voltaje es igual a esto de acá. Entonces, 4 ángulo de X es igual a B ángulo cero. Por lo tanto, B es igual a 4 y el ángulo de X es igual a cero. ¿Sí? Entonces, este voltaje sería 4 ángulo de cero. Por lo tanto, ya conozco, a ver, por lo tanto, ya conozco esta corriente que pasa por acá. Llámale I de 2. Este I de 2, ¿sí o no? Que es igual a ¿quién? I de 2 es igual al voltaje que ya conozco, que es 4 ángulo cero sobre 100K. Por la resistencia, ¿no? Voltaje sobre resistencia de la corriente. Oye, acá te va a salir 0.04 y ángulo de 0 miliamperes. Muy bien. Ya conozco esta corriente, ¿no? Me piden a mí calcular la frecuencia W. La frecuencia W. O me piden W, ¿no? ¿Cómo calculo W? Si o no que W lo puedo calcular aquí. Me dan este 10 milihenries. En primer lugar, ¿cuánto vale esta reactancia inductiva? ¿Cuánto te vale esta reactancia inductiva? Yo no lo conozco, voy a poner por acá. Reactancia inductiva es como si fuera la resistencia. El voltaje que está acá es B ángulo de cero, pero B ángulo de cero es 4 ángulo de cero, ¿no? Entonces yo digo que 4 ángulo de cero, ¿sobre quién? Sobre
La corriente que pasa por acá, la corriente que pasa por acá es 2 mili con ángulo de menos 90. 2 mili con ángulo de menos 90. Si tú haces esa división, te va a salir 2K J. 2KJ. Ahora, el XL sale de quién? Sale de JW por L. Y eso va a ser igual a esto de acá, a 2KJ. Listo. A ver, no sé si me está siguiendo hasta aquí, Lander. Sí, Muy bien. Este W sale de acá entonces, ¿no? El W sería, aquí J y J se van. El W sería 2K sobre L, ¿no? 2K sobre L. Pero L vale 10 miliamperes. 10 mil. Por lo tanto, esto te va a dar ¿cuánto? 0,2 mega, mega radian, ¿no? Radian por segundo. Radian por segundo. Bueno, me interesa solamente el W, ya acá está, ¿no? Ujú, ya está ahí. La parte A ya está. La parte B, ¿cómo lo calculo la parte B? Muy bien, si conozco esta corriente que pasa por calle Z, lo conozco, y conozco esta corriente que pasa para allá, que es cero, por lo tanto, la corriente que entra por acá, sí o no que es Y de Z. Sí, porque sí, para allá es cero, y acá es Y de Z, acá también es, la que entra es Y de Z. Me piden BDS. BDS por mallas o por LBK es la caída de esta tensión, sí, a ver, es la caída de esta tensión más este voltaje que está acá, ¿sí? Directamente, ¿no? Sí o no que es igual a 100K por I de Z, que te vale todo esto de acá, ¿no? I de Z te vale todo esto de acá, 0,4, ángulo de 0 mili, más este voltaje que está acá, 4 ángulo de 0, ¿no? Se acabó, BDS te va a salir, ¿no? A ver, calculando cuánto te sale ese BDS, a ver, aquí se lo envía a Eder, el alumno Eder, y ese voltaje ese te sale 8 con ángulo de 0. Ujú. Claro, porque todos tienen ángulo de 0, por lo tanto esto es como si fuera simplemente multiplicar, ¿no? 8 ángulo de 0. Muy bien, acá está. Y te piden BDS, o sea, te piden el módulo. Por lo tanto, el módulo BDS es 8 nada más, ¿no? Cuando te dan el BDS y una rayita arriba, te dicen el pasado completo, con ángulo. O sea, cuando te dan solamente BDS, te piden el módulo, ¿no? BDS. ¿Cómo calcula C? ¿Cómo calcula C? Para calcular C, hace lo mismo que cómo calculaste esto de acá. ¿Por qué? Hace lo siguiente. XC está acá. ¿Sí o no? Mi XC, mi reactancia capacitiva. Yo no lo conozco. Mi reactancia capacitiva es igual a ¿qué? Al voltaje sobre la corriente. ¿El voltaje cuánto es? 4 ángulo de 0 sobre la corriente. La corriente es 2000 y ángulo de 90. Ahí está, ángulo de 90. Por lo tanto, esto de aquí, ¿cuánto te va a dar? Menos 2K. Menos 2J te va a dar esto de acá. Pero esto de acá, sí, esto de acá es igual a quién. A ver, menos 2J, ¿sí o no? O la reactancia capacitiva es igual a quién. Lo que hicimos acá, ¿no? 1 sobre JW. ¿W cuánto te vale W? A ver, vamos a poner W. ¿W por quién? Por C. Ahí te va a salir C, ¿no? W ya lo llamamos acá, te vale 0,2 megas. Entonces, aquí. C va a ser igual, despejando nada más. Va a ser igual a 2. Esto de acá se va al negativo. 2 por J. Se va al negativo, te va a salir 2. 2 nada más. A ver, esto pasa para allá, esto pasa dividiendo, ¿no? Muy bien, entonces esto de acá sería 1 sobre 2 multiplicado por W, pero W es 0,2 megas. 0,2 megas. Ahí está. Y esto de acá te va a dar en microfaradios, ¿no? Le sale 2,5, ¿sí? 2,5 nanofaradios. Nanofaradios. Muy bien, y con eso terminamos la pregunta número 4, ¿no? No está tan complicado, sino hay que tener el criterio de la referencia más que todo.
A ver, no sé si me dejé entender o pasé muy rápido Sí, ¿dónde? sí, sí entendí. ¿Sí? Más bien, un favor, ¿qué pregunta era la que los problemas que le mandé sobre, había un problema sobre desarrollar con Tevenin? Allá, habla de acá. Ah, ajá, ¿me podría enseñar cómo hallar la resistencia de Tevenin? Allá, Ya claro. aparte del voltaje, ajá, Ya, y no hay toda la problema. resistencia por si acaso. Ya, listo, 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 listo. Vamos a ver. ¿Dónde está? A ver, hemos hecho bastantes ejercicios. ¿Dónde está? Te ven. Acá no. Ya. Como para recordar nada más, ¿no, Lander? Ujú. Muy bien, mira. Si tú quieres Thevenin, la resistencia Thevenin aquí, eh, como te digo, hay dos casos, ¿no? Uno para fuentes dependientes, o sea, un circuito con fuentes dependientes y independientes, y cuando solamente hay independientes. En este caso, este circuito, ¿cuál sería? ¿El caso uno o el caso 2? El 2. Ah, así es, ¿no? Fuente independiente. Muy bien. La fuente independiente solamente es la resistencia Thevenin. ¿Qué se hace? Se apaga nada más todas las corrientes, o sea, todas las fuentes, y sí o no que te dije que te van a quedar resistencias nada más, ¿no? Ah, y hay las resistencias, y eso es. Así es. Por ejemplo, te piden, en este caso, ¿no? Te piden entre A y B, ¿no? A y B. Se apaga. Apagamos esto, o sea, como un cable, apagamos esto como un cable. ¿Qué te va a quedar? Dos Tres en j paralelo. en paralelo con cuatro j, ajá. Y esto aquí, los tres en paralelo, ¿sí o no? Sí. Pero, ¿qué hubiese pasado si te hubieran puesto una variable por acá, ¿no? Un voltaje más o menos 8, 8 i de x, ¿cierto? Y por acá pasa i de x. Cambia la cosa, ¿no? Sí. Ujú. Hay que hacerlo por ahí entonces, para practicar. ¿Sí? Como yo la R Thevenin con esto de acá. A ver, la R Thevenin con ese caso de ahí, voy a ir para practicar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Aquí en este terminal, pongo más y menos una fuente de tensión de 1 voltio, o tú le puedes poner cualquier tipo de voltio. ¿Y qué vas a hallar? La corriente que sale de ahí, I de X. Y acá va a ser igual mi resistencia de Thevenin, a 1 sobre el I de X. Y se acabó. Entonces hay que hallarlo. El I de X, ¿cómo lo puedes hallar? Bueno, por varios métodos, ¿no? Hay que aplicar mallas en este caso. Sí, malla uno, malla 2, por acá sería la malla 3. Sí, la malla 3. Ahí está. ¿Cómo aplicamos aquí? Sería la mallita de aquí, la malla uno sería menos 8 ix, ¿no? Menos 8 ix más 12 ángulo de cero. O simplemente 12, ¿no? ¿Recuerdas cuando era cero? Simplemente lo puedo poner como el 12. ¿Sí? Ujú. Ujú. Ya. Eso en cuanto a fuentes. Por aquí, menos 2j multiplicado por i de uno más 4j multiplicado por i de uno menos i de dos. Ahí está. Este es mi malla uno. Malla 2, ¿cuál sería? Menos fuentes menos 6,45 va a ser igual a 4j multiplicado por i de 2 menos i de uno. Ahí está. Más 2 por i de 2 menos i de 3. Ahí está. Aquí va a ser mi ecuación 2. Mi ecuación 3, ¿cuál va a ser? La de acá, ¿no? Hay una fuente, sí, menos 1 voltio va a ser igual a 2 por i de 3 menos i de 1, menos i de 2. Muy bien, aquí tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Aquí me va a salir i de 1, i de 2, i de 3. ¿Sí? Eso me va a salir. Pero yo no quiero eso. Yo quiero, me importa i de x, porque al reemplazar i de x, simplemente divido uno entre lo que me sale i de x, ¿no? Y ya está mi RTB. Por lo tanto, i de x aquí es igual. ¿Sí o no que i de x aquí es igual a i de 2 menos i de 3? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahí está, pues.
Entonces, si yo divido esto de acá, bueno, simplemente resto, ¿no? Resto y ya, pues que me va a dar un valor numérico, sí, sea en fasor o sea normal. Y bueno, pues sería uno sobre eso, ¿no? Y se acabó. Y ya está la red Thevenin ya, cuando hay fuentes dependientes. Sí, yo te recomiendo que cuando hay fuentes dependientes, pongas un voltio y hay ese IDX. Sí, en todos los casos. Para dispositivos, para todo, ¿no? Para diseño electrónico también. Diseño de máquinas. Cuando hay Thevenin, ponle un voltio y hay así IDX. Sí, acostúmbrate solamente a trabajar con un voltio, porque también le puedes poner un amperio y hay ese voltaje que hay ahí. Sí, te va a salir lo mismo, no hay problema. Sí, este aquí sería para el caso de fuentes dependientes. Ya, pero, a ver, aquí se nos pasó algo. Se nos pasó algo, ¿sí o no que decimos en Lander que para fuentes dependientes se hace todo, pero se apagan las fuentes, ¿cierto? Claro. Ah, aquí se nos olvidó apagar las fuentes. Esto de acá se apagaba, esto de acá se apagaba. Por lo tanto, esto de aquí no va a aparecer aquí en la ecuación. Esta fuente de aquí no va a aparecer. Esta fuente de aquí, ¿dónde está? La de 12. La 12, está acá, ¿no? No va a aparecer. ¿Sí? ¿Entendido este Lander? No va a aparecer, ¿no? Se me olvidó apagarlo. Sí, la teoría dice eso, ¿no? Se apagan las fuentes independientes, sí o sí. Entonces aquí va a ser igual a cero, ¿no? Se nos pasó. Ahí está. Así te quedarían las ecuaciones y ya estaría, ¿no? Sí, muy bien. Menos mal que se nos olvidó para que tú también lo tengas en cuenta siempre, ¿no? Que se apagan las fuentes. ¿Sí? Y nada más, Lander. Después ya no hay nada más. ¿Sí? Así sería para recordar lo que es Thevenin con fuentes dependientes, ¿no? Nada más. Pero, Lander, creo que ya no hay más problema ya. Muy rápido hemos avanzado. Sí. Ah, ahí nos quedamos, pues. Claro. Está bien, Lander, ¿cómo vas sin dispositivos? ¿O no llevas dispositivos todavía? Sí, sí estoy dando. ¿Con quién? Con Campana. No sé por Ah, qué me he metido los dos cursos con Campana. eh, trata ¿cómo se llama? Cuando tengas las ecuaciones, como te digo, indicar de la ecuación uno y 2 se tiene esto, ¿no? De la ecuación 2 3 y 4 se tiene lo siguiente. ¿Sí? Te lo digo por experiencia porque me ha pasado con un alumno que puso todo, pero le faltó indicar esa palabra. De la ecuación uno y 2 se tiene esto y el profesor le restó 5 puntos. El alumno se quejó Ah, con el director de carrera, todo, y al final el profesor no, igualito, dice, no, yo soy el profesor, dice, ¿no? Y no, no se corrigió nada. Eh, Era en PC3, era en PC3. Ajá. Sí, pero por recomendación, escribir, ¿no? De la ecuación uno y 2 se tiene la variable siguiente, y se acabó. Y se acabó. ok. Ujú. Mayen Elander, yo te voy a enviar esto de aquí. Tú Sí, en la calculadora, ¿no? y las respuestas, por favor. A ver, la respuesta sí las tengo todas. Eh, sí las tengo todas. Bueno, es con lo que el alumno me dictó, ¿no? Sí, porque lo estamos desarrollando con la calculadora y con el alumno, a veces me ayudaba el alumno también a poner, ¿no? De repente, si no consigue, por ahí el alumno se equivoca en uno decimal, ¿no? O Sí, redondea voy a... a dos decimales. Pero que el planteamiento está igual, sí o sí. Ujú, sí o sí. Cualquier cosita le puedo preguntar por WhatsApp, así. Claro, o sea, preguntar así es. Ajá, preguntar, pero Ajá. ojo, en el examen no vas a preguntar, bueno. No, no, en el examen no. De acuerdo a esto, para Ajá. tenerlo más claro todas las Ah, preguntas claro, y claro, igual ver, de lo que hemos hecho, ma- ¿no? Sí, sí. más lento todo. Ajá. Ujú. Mira, contigo, Slade, como te digo, hemos avanzado muy rápido, porque normalmente la primera PC que hemos hecho, la hemos hecho en 2 horas ayer con un compañero tuyo. Lo hemos hecho en 2 horas. Mañana hemos hecho el doble, hemos hecho acá. El Lander, ¿qué te voy a decir? Cualquier cosa también es de positivo, me comunica nada más y podemos desarrollar una clase, ¿no? Una asesoría antes de empezar. Porque Sí, creo que yo sí. tengo la solución de la PC pasada también, creo, de Campana.
Sí, lo podemos desarrollar también para antes de tu PC2. ¿Tiene la PC2 de Dispo Así es, o claro. tipo campana? Ajá. Lo tengo ahí ya. Ya lo tengo solucionado, ya solamente falta pasar a digitarlo. Pero ahí lo tengo ya. En todo caso lo explicamos y todo, ¿no? Organizamos. Claro, yo le escribo ya. Ujú. Porque van a venir preguntas similares, ojo. Similares, ¿ah? Y Ya, ya, me manda el PDF y las respuestas, porfa, de lo que le mandé. ya. Ya listo, no te preocupes, Landa, no te preocupes. Así quedamos entonces. Más bien, comunica a tus compañeros si necesitan clase también. Me puedes ayudar de esa forma, ¿no? Ah, ok. Ya listo, Landa. Un Ya, gusto, Landa. gracias. Listo, buenas tardes.